Inglaterra, 1987. Una estación de policía en Southend-on-Sea. Un hombre entra, tranquilo, educado. Quiere entregar a una prostituta que arrestó. Los oficiales lo conocen. Bill Ramsey, carpintero, casado, padre de 3 hijos, ciudadano modelo. Un policía toca su hombro ligeramente. Gracias por traerla, Bill. Bill gira la cabeza. Sus ojos cambian. Ya no son humanos. En un segundo, el oficial está en el suelo. Bill lo está estrangulando. Con fuerza imposible. Gruñidos salen de su garganta. No palabras. Gruñidos animales. De lobo. Llegan 6 policías más. Intentan separarlo. No pueden. Bill los lanza como si fueran niños. Sus dedos están curvados como garras. Su postura es encorvada. Como cuadrúpedo forzado a estar de pie. Llegan más refuerzos. 12 oficiales en total. Finalmente lo someten. Le inyectan 2 dosis de tranquilizantes. Suficiente para tumbar a 3 hombres. Bill sigue peleando. Cuando finalmente se calma, Bill parpadea. Confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy esposado? No recuerda nada. Como siempre. 10 días de pruebas. Resonancias magnéticas. Rayos X, evaluaciones psiquiátricas. Resultado, completamente normal. Médicamente, psicológicamente, normal. Pero algo en Bill Ramsey no era normal. Algo que había estado allí desde que tenía 9 años. Algo que los doctores no podían encontrar. Pero que Ed y Lorraine Warren reconocieron inmediatamente cuando vieron su caso en televisión. Bill Ramsey no estaba enfermo. Estaba poseído por un espíritu lobo. Y los Warren iban a probarlo. Bill Ramsey nació en 1943 en Southend-on-Sea, una ciudad costera tranquila en Essex, Inglaterra. Su infancia fue normal en casi todos los aspectos. Hijo único. Padres trabajadores. Casa modesta pero cómoda cerca de la playa. Un niño ordinario en una familia ordinaria en una ciudad ordinaria. Hasta un sábado de tarde en 1952. Bill tenía 9 años. Estaba jugando solo en el jardín trasero de su casa. Era un niño imaginativo. Le gustaba jugar durante horas, perdido en sus propios mundos de fantasía. Ese día había ido al cine a ver películas sobre pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Ahora estaba en el jardín, brazos extendidos como alas, haciendo sonidos de aviones. Su madre lo observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo. Entonces algo cambió. Bill sintió un frío repentino. No era viento normal. Era como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. El sudor en su piel se congeló instantáneamente. Sintió náuseas. Un olor fétido, podrido, como animal muerto, llenó sus fosas nasales. Su mente se llenó con 2 pensamientos obsesivos que no eran suyos. El primero era correr hacia la playa, subirse a un barco, navegar lejos. El segundo era más primitivo, más perturbador. Lobos. Pensaba en lobos. En manadas. En cazar. En matar. Escuchó a su madre llamándolo desde la casa. Bill, Bill, cariño. Pero su voz sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Bill miró hacia abajo. Estaba parado junto a la cerca del jardín. No recordaba caminar hasta allí. Y entonces la rabia llegó. No era enojo normal de niño. Era furia pura. Violenta. Incontrolable. Consumiéndolo completamente. Bill agarró uno de los postes de la cerca. La madera era gruesa. Estaba firmemente plantada en el suelo. Un adulto necesitaría herramientas para removerla. Bill la arrancó del suelo con sus manos desnudas. Con la cerca todavía unida. La levantó sobre su cabeza y comenzó a balancearla como un garrote. Su madre gritó. Salió corriendo hacia él. Bill, para. ¿Qué estás haciendo? Su padre escuchó los gritos y salió también. Ambos se acercaron a su hijo. Intentaron quitarle el poste. No pudieron. Un niño de 9 años sostenía algo que 2 adultos no podían arrancar de sus manos. Pero lo que hizo después fue peor. Bill dejó caer el poste. Se acercó a la cerca. La parte que quedaba tenía malla metálica. Alambre tejido. Bill metió la malla en su boca y comenzó a masticarla. El metal chirriaba contra sus dientes. Su boca sangraba. Pero seguía masticando. Gruñendo. Un sonido bajo y gutural salía de su garganta. Un gruñido que no sonaba humano. Sus padres retrocedieron. Aterrorizados. Corrieron de vuelta a la casa.
Cerraron la puerta. Miraron por la ventana a su hijo masticando metal y gruñendo como animal salvaje. Pasaron varios minutos. El frío desapareció tan repentinamente como había llegado. Bill dejó de gruñir. Soltó la cerca. Parpadeó. Miró alrededor, confundido. Vio a sus padres mirándolo desde la ventana, pálidos de miedo. No entendía por qué. Su madre salió cautelosamente. «Bill, ¿estás bien?» Bill asintió. «Estoy bien. ¿Por qué preguntas?» No recordaba nada. El poste arrancado. La cerca masticada. Los gruñidos. Nada. Para él, un momento estaba jugando a ser piloto, y al siguiente sus padres lo miraban con terror. Esa noche, sus padres hablaron en susurros después de que Bill se durmiera. ¿Qué fue eso? No lo sé. Tal vez fiebre. Tal vez. ¿Tal vez qué? Silencio. Ninguno quería decir lo que ambos pensaban. Que algo estaba terriblemente mal con su hijo. Algo que no podían explicar. Pero decidieron no hablar de ello. No llevarlo a doctores. No hacer preguntas. Simplemente esperar que nunca volviera a pasar. Y por casi 15 años, parecía que habían tenido razón en esperar. El incidente nunca se repitió. Bill creció. Fue a la escuela. Tuvo amigos. Se graduó. Aprendió carpintería. Conoció a una chica. Se enamoró. Se casó joven, a los 20 años. Su esposa se llamaba Jan. Era dulce. Paciente. Lo amaba profundamente. Los primeros 2 años de matrimonio fueron mayormente felices. Pero Bill tenía pesadillas. La misma pesadilla. Cada noche. A veces varias veces por noche. En el sueño, caminaba unos pasos detrás de Jan. Ella volteaba, lo miraba, y corría. Aterrorizada. Huyendo de él. Como si él fuera un monstruo. Bill siempre despertaba en sudor frío. Corazón acelerado. Sensación de pavor profundo. Jan notaba. ¿Otra vez la pesadilla? Bill asentía. No quiero hablar de ello. Y no hablaba. Nunca le contó sobre el incidente cuando tenía 9 años. Nunca mencionó el frío. Los gruñidos. La cerca arrancada. Tenía miedo de que ella pensara que estaba loco. Tenía miedo de que tuviera razón. En 1967, las pesadillas se detuvieron abruptamente. Bill no sabía por qué. Simplemente desaparecieron. Se sintió aliviado. Tal vez todo había sido estrés. Ansiedad por el matrimonio joven. Por ser padre. Ahora tenía 3 hijos. Responsabilidades. Una vida normal. Las pesadillas eran solo eso. Pesadillas. Nada más. Pero 18 meses después, en medio de la noche, Bill despertó escuchando jadeos. Respiración pesada. Animal. Buscó la fuente del sonido. Era él. Él estaba jadeando. Como perro. Como lobo. Se levantó rápidamente. Fue al baño. Se echó agua fría en la cara. Se miró al espejo. Se veía normal. Pero no se sentía normal. Sentía algo retorciéndose dentro de él. Algo que quería salir. Algo que había estado durmiendo durante años. Despertándose lentamente. Volvió a la cama. No le dijo nada a Jan. Ella seguía dormida. Bill se quedó despierto el resto de la noche. Asustado de volver a dormirse. Asustado de lo que podría pasar si lo hacía. Los años pasaron. Bill trabajaba. Proveía para su familia. Era buen padre. Buen esposo. Buen vecino. La gente en Southend lo conocía. Confiable. Amable. Nunca causaba problemas. Nunca se metía en peleas. Era el tipo de hombre que ayudaba a ancianos con sus compras. Que paraba para ayudar a cambiar llantas. Que pagaba sus impuestos a tiempo. Pero dentro de él, algo esperaba. Paciente. Durmiente. Pero no muerto. Solo esperando el momento correcto. La señal correcta. Para despertar completamente. Ese momento llegaría en 1983. 31 años después del primer incidente. Y esta vez, Bill Ramsey no podría ocultarlo. Esta vez, todo el mundo vería lo que vivía dentro de él. Era una noche de 1983. Bill Ramsey, ahora de 40 años, estaba en un pub local con amigos. Nada inusual. Solía ir después del trabajo de vez en cuando. Unas cervezas. Conversación. Relajarse después de un día largo de carpintería. Habían pasado más de 3 décadas desde aquel día en el jardín. Bill apenas pensaba en ello.
Lo había enterrado tan profundamente en su memoria que casi parecía haber sucedido a otra persona. Era solo un recuerdo extraño de infancia. Nada más. Pero entonces sintió el frío. El mismo frío. Exactamente igual que cuando tenía 9 años. Como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno en medio del pub caliente y lleno de gente. La piel de Bill se erizó. El sudor en su frente se enfrió. El olor llegó también. Pútrido. Muerte. Descomposición. Bill se disculpó. Necesito ir al baño. Se levantó rápidamente. Caminó, tratando de parecer normal. Pero sus piernas temblaban. Entró al baño. Estaba vacío. Se acercó al lavabo. Abrió el grifo. Se echó agua fría en la cara. Respiró profundo. ¿Estás bien? Solo son nervios. Estrés. Levantó la vista hacia el espejo. Y vio un lobo mirándolo de vuelta. No era su reflejo. Era un lobo. Gris. Ojos amarillos. Colmillos expuestos. Mirándolo directamente. Bill gritó. Retrocedió. Chocó contra la pared. Cerró los ojos con fuerza. Contó hasta 10. Abrió los ojos lentamente. El espejo mostraba su reflejo normal. Pálido. Sudando. Aterrorizado. Pero humano. Salió del baño tambaleándose. Dijo a sus amigos que no se sentía bien. Que necesitaba irse a casa. Condujo en estado de shock. Llegó a casa. Jan estaba dormida. Los niños también. Bill se sentó en la sala oscura. Temblando. Me estoy volviendo loco. Debo estar volviéndome loco. Pero no estaba loco. Y lo que acababa de pasar en el pub era solo el comienzo. Pasaron los meses. Bill intentó convencerse de que había sido alucinación. Demasiado trabajo. Demasiado estrés. Necesitaba descansar más. Eso era todo. Pero en enero de 1984, Bill fue a visitar a su madre. Estaban tomando té en su cocina cuando Bill sintió el frío otra vez. Esta vez fue más fuerte. Más rápido. No tuvo tiempo de disculparse. No tuvo tiempo de esconderse. Mamá, llévame al hospital. Ahora. Su voz sonaba extraña incluso para él. Ronca. Forzada. Su madre vio algo en sus ojos que la asustó. Algo que había visto una vez antes, hacía décadas. Condujo rápido hacia el hospital de Southend. Bill en el asiento del pasajero. Manos agarrando sus rodillas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Respiración pesada. Corta. Como animal. Llegaron a emergencias. Bill salió del coche tambaleándose. Entró. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien le dijera que estaba mal con él. Un enfermero se acercó. Señor, ¿se encuentra bien? Bill lo miró. Intentó responder. Pero las palabras no salían. Solo un gruñido. Bajo. Amenazante. El enfermero retrocedió. Señor, necesito que se calme. Y entonces Bill perdió el control completamente. Se lanzó sobre el enfermero. No como persona. Como depredador. Su postura cambió. Hombros encorvados hacia adelante. Dedos curvados como garras. Labios retraídos mostrando dientes. Gruñidos constantes saliendo de su garganta. El enfermero gritó. Bill lo tiró al suelo. Otras personas gritaron. El personal de seguridad llegó corriendo. Bill los lanzó a un lado. Con fuerza que no debería tener. Era hombre de estatura promedio. 5 pies 7 pulgadas. 150 libras. Pero estaba lanzando hombres mucho más grandes como si fueran muñecas. Corrió por los pasillos del hospital. No caminaba normalmente. Corría agachado. Como cuadrúpedo forzado a usar solo 2 piernas. Su respiración era jadeos animales. Cualquiera que se interponía en su camino era derribado. Pacientes. Enfermeras. Doctores. Nadie podía detenerlo. Tomó varios heladores trabajando juntos para finalmente rodearlo. Alguien llamó a la policía. 4 oficiales llegaron rápidamente. Entraron a emergencias y vieron a Bill. Rodeado. Acorralado. Gruñendo a todos. Los oficiales y Bill se miraron fijamente durante varios segundos. Entonces Bill se lanzó. Los 4 policías avanzaron al mismo tiempo. Bill peleó con furia salvaje. Mordió. Rasguñó. Gruñó. Uno de los oficiales sufrió heridas lo suficientemente graves que terminó hospitalizado durante 4 días. Tomó a los 4 oficiales, usando toda su fuerza, finalmente ponerle esposas. Lo arrastraron hacia el coche patrulla.
Bill se calmó abruptamente durante la caminata corta, como cambiar un interruptor. Parpadeó. Miró alrededor confundido. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy esposado? En la estación de policía, llamaron al cirujano policial. El doctor examinó a Bill. Le recomendó internarse voluntariamente en institución mental para evaluación. Bill consideró la sugerencia seriamente, pero finalmente la rechazó. El estigma. ¿Qué dirían sus vecinos? ¿Sus hijos? ¿Su esposa? Como estaba calmado, racional, y técnicamente no había cometido crimen, lo liberaron. Le advirtieron volver si sentía otra vez que perdería control. Bill asintió. Prometió que lo haría. Pero cuando llegó verano de 1987, Bill estaba de vuelta en la estación de policía. Esta vez, las circunstancias serían aún más dramáticas. Era julio 9. Bill conducía por Southend cuando vio prostituta adolescente trabajando en la calle. Siendo ciudadano responsable que era, decidió hacer arresto ciudadano. Convenció a la chica de subir a su coche. Le dijo que la llevaría a la estación de policía. Era lo correcto. Lo legal. Llegaron a la estación. La prostituta salió corriendo del coche hacia adentro. Probablemente asustada. Bill salió más calmado. Entró. Un oficial salió para hablar con él. Gracias por traerla, Bill. El policía conocía a Bill. Había vivido en Southend toda su vida. Era conocido. Confiable. El oficial tocó ligeramente el hombro de Bill. Gesto amistoso. Agradecimiento. Nada amenazante. Fue como detonar bomba. Bill giró. Sus ojos cambiaron instantáneamente. Ya no eran ojos humanos. Eran ojos de depredador. Salvajes. Hambrientos. Furiosos. Antes de que el oficial pudiera reaccionar, estaba en el suelo. Bill sobre él. Manos alrededor de su garganta. Apretando. El oficial intentó liberarse. No pudo. Bill era demasiado fuerte. Imposiblemente fuerte. Gruñidos salían de la garganta de Bill. Sonidos que ningún humano debería poder hacer. Otros oficiales escucharon la conmoción. Llegaron corriendo. Vieron a su compañero siendo estrangulado. Intentaron separar a Bill. No pudieron. Bill lanzó a uno contra la pared. Pateó a otro en el estómago con suficiente fuerza para tirar todo el aire de sus pulmones. Mordió la mano de un tercero que intentó agarrar su brazo. Más policías llegaron. 6, 8, 12. Finalmente lograron someterlo. Pero Bill seguía peleando, retorciéndose, gruñendo, como animal atrapado. Le inyectaron tranquilizante. Una dosis completa. Suficiente para tumbar a hombre grande. Bill apenas se desaceleró. Le inyectaron segunda dosis. Ahora era suficiente para tumbar a 3 hombres. Finalmente, lentamente, Bill comenzó a calmarse. Sus movimientos se volvieron más lentos. Los gruñidos se silenciaron. Sus ojos parpadearon. La furia salvaje se desvaneció. Y entonces Bill Ramsey estaba de vuelta. Confundido. Asustado. Sin memoria alguna de lo que acababa de hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos oficiales? ¿Por qué estoy esposado? Esta vez no lo liberaron inmediatamente. Esta vez lo mantuvieron. 10 días. Querían entender que estaba mal. Necesitaban saber si era peligroso. Si necesitaba estar encerrado. Si debía ser acusado de algo. Durante esos 10 días, Bill fue sometido a batería completa de pruebas médicas y psiquiátricas. Resonancias magnéticas de su cerebro. Buscando tumores. Lesiones. Cualquier anormalidad física que pudiera explicar cambios súbitos de comportamiento. Resultado, completamente normal. Su cerebro estaba perfectamente saludable. Rayos X de todo su cuerpo. Buscando cualquier problema físico. Fracturas viejas. Infecciones. Cualquier cosa. Resultado, normal. Físicamente, Bill era hombre saludable de mediana edad. Evaluaciones psiquiátricas extensas. Psicólogos y psiquiatras hablaron con él durante horas. Buscando signos de esquizofrenia. Trastorno de personalidad múltiple. Psicosis. Cualquier enfermedad mental conocida que pudiera causar episodios violentos. Resultado, mentalmente estable. No mostraba signos de ninguna enfermedad mental diagnosticable. Los doctores estaban desconcertados. Claramente algo estaba terriblemente mal. Personas normales no cambian de hombre educado y amable a bestia violenta y gruñona en cuestión de segundos.
Y definitivamente no tienen fuerza sobrehumana que requiere docena de oficiales entrenados para someterlos. Pero no podían encontrar causa. Ninguna causa médica. Ninguna causa psiquiátrica. Nada. Bill fue liberado después de los 10 días. Porque ¿qué más podían hacer? No podían mantenerlo sin diagnóstico, sin crimen, sin razón legal. Durante su estadía había estado perfectamente normal, educado, racional, cuerdo. Pero todos sabían, incluyendo Bill, que volvería a pasar. Era solo cuestión de tiempo. Y tenían razón. 2 semanas después, Bill estaba de vuelta. Había ido a visitar a su madre otra vez. Sintió el frío comenzando. Conocía las señales ahora. Inmediatamente le dijo que lo llevara al hospital. Tal vez allí podrían ayudarlo antes de que perdiera control completamente. Llegaron a emergencias. Bill corrió adentro. Necesito ayuda. Va a pasar otra vez. Enfermera lo llevó a sala de examen. Fue a buscar doctor. Bill esperó. Sentía la transformación acercándose. El frío intensificándose. El olor haciéndose más fuerte. La rabia burbujeando. La enfermera regresó. Bill la miró. Vio miedo en sus ojos. Ella vio algo en los ojos de él que la aterrorizó. Salió corriendo a buscar ayuda. Y Bill se transformó. Se levantó de la camilla. No. Se lanzó de la camilla. Corrió por los pasillos del hospital. Pero no corría como humano. Corría agachado. Hombros hacia adelante. Dedos curvados. Como lobo en 2 piernas. Derribaba cualquiera en su camino. Pacientes. Visitantes. Personal médico. Nadie estaba a salvo. Por suerte, 4 oficiales de policía estaban en el hospital visitando colega herido. Escucharon conmoción. Salieron y vieron a Bill. Inmediatamente lo rodearon. Habían escuchado sobre él. Sobre incidente en la estación. Sabían que era peligroso. Bill y los 4 oficiales se miraron fijamente. Círculo tenso. Nadie moviéndose. Entonces Bill gruñó. Bajo y amenazante. Los oficiales avanzaron. Bill explotó en acción. Peleó como animal salvaje. Los 4 oficiales, todos hombres grandes y entrenados, apenas podían manejarlo. Bill mordió. Rasguñó. Golpeó con fuerza imposible. Uno de los oficiales terminó con heridas que requirieron hospitalización durante 4 días. Los otros 3 tenían moretones, rasguños, marcas de mordidas. Finalmente lograron esposarlo. Lo arrastraron al coche patrulla. Durante la caminata corta, Bill se calmó otra vez. Como siempre. El cambio era instantáneo. Bestia salvaje un momento. Hombre confundido al siguiente. De vuelta en la estación, el cirujano policial fue llamado nuevamente. Esta vez fue más insistente. Señor Ramsey, debe internarse. Esto está empeorando. La próxima vez podría matar a alguien. O alguien podría matarlo a usted defendiéndose. Bill asintió. Sabía que el doctor tenía razón. Pero todavía dudaba. El estigma. La vergüenza. ¿Qué pensaría la gente? Finalmente dijo no otra vez. Y fue liberado. Porque legalmente no podían forzarlo. No había cometido crimen mientras estaba cuerdo. Los ataques sucedían cuando no tenía control. Cuando no era legalmente responsable de sus acciones. Pero esta vez, la historia de Bill Ramsey no se quedó local. Esta vez, los medios se enteraron. Periódicos comenzaron reportando sobre el hombre lobo de Southend. No sabían cómo más describir lo que estaba pasando. Los testigos decían que se movía como lobo, que gruñía como lobo, que peleaba como lobo, que tenía fuerza sobrehumana imposible para su tamaño. ¿Qué más podía ser excepto hombre lobo? Programas de televisión cubrieron la historia. Entrevistaron a oficiales de policía que habían peleado con Bill. Entrevistaron a testigos. Incluso entrevistaron a Bill mismo, quien habló abiertamente sobre su incapacidad de controlar los episodios. Sobre su terror de lastimar a alguien gravemente. Sobre su confusión total sobre qué estaba causándolos. El caso del hombre lobo de Southend se convirtió en sensación. Gente debatía que podía estar mal con Bill. ¿Enfermedad mental no diagnosticada? ¿Tumor cerebral que los escáneres no detectaron? ¿Epilepsia rara? ¿Posesión demoníaca? La mayoría descartaba la última opción. Era 1987. Tiempos modernos. Posesión demoníaca era superstición medieval. Tenía que haber explicación científica. Los doctores simplemente no la habían encontrado todavía.
Pero había dos personas en América que vieron la historia en televisión y llegaron a conclusión diferente. Dos personas que habían pasado décadas investigando casos que la ciencia no podía explicar. Dos personas que reconocieron inmediatamente los signos de posesión demoníaca. Ed y Lorraine Warren estaban viendo televisión una noche en su casa en Monroe, Connecticut. Un programa sobre avistamientos paranormales. Casualmente, no esperaban ver nada particularmente interesante. Entonces apareció segmento sobre Bill Ramsey. Mostraba entrevistas. Describía los ataques, los gruñidos, la fuerza sobrehumana, la pérdida total de memoria después, los tests médicos que no encontraban nada. Lorraine se inclinó hacia adelante. Ed, mira esto. Ed estaba solo medio prestando atención. ¿Qué? Míralo. Ese hombre. Mírale los ojos. Ed miró. Vio a Bill Ramsey en la pantalla, hablando sobre su terror, su confusión, su desesperación por ayuda que nadie podía darle. Y Ed vio algo en esos ojos, algo que había visto docenas de veces antes. En Amityville, en Enfield, en Connecticut, en cada caso de posesión genuina que habían investigado. Es posesión, dijo Lorraine con certeza. No es enfermedad, no es locura. Ese hombre está poseído por espíritu demoníaco. Ed asintió lentamente. Espíritu lobo. Nunca hemos visto ese tipo antes. Pero sí, es posesión. Absolutamente. Lorraine tomó decisión inmediata. Necesitamos ayudarlo. Ed la miró. Amor, está en Inglaterra. Al otro lado del mundo. No me importa, dijo Lorraine. Nadie más lo va a ayudar. Los doctores no pueden. La policía no puede. Nosotros podemos. Necesitamos ir a Inglaterra. Y esa decisión, ese momento de compasión de Lorraine Warren, cambiaría la vida de Bill Ramsey para siempre. Ed y Lorraine Warren no eran personas que hicieran las cosas a medias. Si iban a ayudar a Bill Ramsey, iban a hacerlo correctamente. Lo primero que necesitaban era más información. Mucha más información. El programa de televisión que habían visto se llamaba Sightings. Era producido en California. Lorraine llamó a la estación al día siguiente. Logró contactar con los productores del programa. Les explicó quiénes eran. Su experiencia con casos paranormales. Los casos Amityville, Annabelle, Enfield. Su convicción de que Bill Ramsey estaba genuinamente poseído. Los productores quedaron fascinados. Les dieron toda la información que tenían. Contactos en Inglaterra. Nombres de oficiales de policía que habían lidiado con Bill. Direcciones. Números de teléfono. Todo lo que los Warren necesitaban para comenzar su investigación. Una semana después, Ed y Lorraine estaban en un avión hacia Londres. Era finales de 1987. Habían empacado equipo de investigación. Crucifijos. Agua bendita. Biblias. Grabadoras. Cámaras. Herramientas de su oficio acumuladas durante 4 décadas de trabajo. Llegaron a Londres y se dirigieron directamente a Southend-on-Sea. Era ciudad costera tranquila, pintoresca, no el tipo de lugar donde esperarías encontrar caso de posesión demoníaca. Pero los Warren habían aprendido hace mucho que el mal no discrimina por geografía. Su primer desafío fue convencer a las autoridades británicas de que no estaban locos. Lorraine comenzó llamando a varias estaciones de policía en Southend. La mayoría de los oficiales fueron educados pero escépticos. ¿Demonólogos estadounidenses? ¿Posesión demoníaca? Lo siento, señora, pero esto es asunto médico, no paranormal. Algunos fueron menos educados. Con todo respeto, esto no es película de Hollywood. Es hombre enfermo que necesita ayuda médica apropiada. No exorcismo. Pero Lorraine era persistente. Siguió llamando. Siguió explicando. Finalmente, llegó a detective sargento Peter Hamilton. Y Hamilton fue diferente. Hamilton conocía bien a Bill Ramsey. Había estado presente en varios de los incidentes. Había visto con sus propios ojos cosas que no podía explicar. Señora Warren, dijo Hamilton cuidadosamente, he sido oficial de policía durante 20 años. He visto mucho. Pero nunca he visto nada como lo que he visto con Bill Ramsey. Los médicos dicen que está sano. Los psiquiatras dicen que está cuerdo. Pero algo está definitivamente mal. Algo que ninguno de nosotros entiende. Lorraine sintió esperanza. ¿Estaría dispuesto a reunirse con nosotros? ¿Hablar sobre el caso? Hamilton hizo pausa. Luego dijo, sí,
Creo que sí. La reunión con detective sargento Hamilton fue reveladora. Se encontraron en Café Tranquilo en Southend. Hamilton trajo archivos del caso, reportes de incidentes, declaraciones de testigos, evaluaciones médicas, fotos de Bill después de ser sometido, fotos de oficiales heridos. Ed y Lorraine leyeron todo cuidadosamente. Ed tomaba notas. Lorraine, que tenía don de clarividencia, tocaba las fotos y documentos, tratando de sentir cualquier presencia, cualquier energía. Cuéntenos sobre la primera vez que lo vio transformarse, dijo Ed. Hamilton se reclinó, recordando. Fue julio de este año. Trajo prostituta adolescente a la estación. Arresto ciudadano. Procedimiento completamente normal. Mi compañero le dio palmadita en el hombro para agradecerle. Hamilton hizo pausa. Y entonces Bill simplemente cambió. No hay otra palabra para ello. Un segundo era Bill Ramsey, ciudadano tranquilo. Al siguiente era algo más. Sus ojos. Dios, sus ojos. Nunca olvidaré esos ojos. No eran humanos. Eran ojos de animal salvaje. Derribó a mi compañero en segundo. Comenzó a estrangularlo. Tomó 6 de nosotros, luego más, finalmente 12 oficiales para someterlo. Y no es hombre grande. 5 pies 7 pulgadas. Quizás 150 libras. Pero nos estaba lanzando como si fuéramos niños. Ed asintió. Había escuchado descripciones similares en otros casos de posesión. Fuerza sobrehumana era señal clásica. ¿Y después? ¿Cuándo lo sometieron? Se calmó completamente, dijo Hamilton. Como cambiar interruptor. Y no tenía memoria. Ninguna. Preguntaba por qué estaba esposado. ¿Por qué había tantos oficiales? Genuinamente confundido. No actuaba. Yo lo sé cuando alguien actúa. Esto era real. Lorraine hizo la pregunta que necesitaba responder. ¿Dónde está Bill ahora? ¿Podemos hablar con él? Hamilton dudó. Está en casa. Con su familia. Ha estado calmado desde última vez. Pero tiene miedo. Miedo de que vuelva a pasar. Miedo de lastimar a alguien que ama. Especialmente a su esposa o hijos. Necesitamos verlo, dijo Lorraine firmemente. Necesitamos evaluarlo. Sé que pueden ayudarlo. Pero necesitamos conocerlo primero. Hablar con él. Con su permiso, por supuesto. Hamilton pensó por largo rato. Finalmente asintió. Déjenme llamarlo. Preguntarle si está dispuesto a reunirse con ustedes. No puedo prometerles nada. Pero preguntaré. Esa tarde, Hamilton llamó. Bill había aceptado. Estaba desesperado por ayuda. Cualquier ayuda. Si estos estadounidenses pensaban que podían ayudarlo, estaba dispuesto a escuchar. La reunión con Bill y Jan Ramsey fue en su casa. Modesta. Limpia. Fotos familiares en las paredes. Completamente normal. Bill era exactamente como Hamilton había descrito. Altura promedio. Constitución promedio. Nada físicamente intimidante. Cuando abrió la puerta, sonrió nerviosamente. Señor y señora Warren. Por favor, pasen. Jan estaba en la sala. Se veía cansada. Preocupada. Asustada. ¿Quieren té?, preguntó. Lorraine sonrió cálidamente. Sería encantador, gracias. Se sentaron. Momento incómodo de silencio. Bill lo rompió. Supongo que quieren saber sobre lo que me pasa. Ed asintió. Si está dispuesto a hablar sobre ello, sí. Bill respiró profundo. Y comenzó a contar su historia. Desde el principio. El incidente en el jardín cuando tenía 9 años. Las pesadillas durante primeros años de matrimonio. Los episodios comenzando en 1983. Cada detalle. Cada transformación. Cada pérdida de memoria después. Lorraine escuchaba intensamente. No solo sus palabras, sino lo que estaba detrás de ellas. El terror. La vergüenza. La confusión. Este era hombre bueno atormentado por algo que no entendía. Algo que no podía controlar. Cuando Bill terminó, había lágrimas en sus ojos. No sé qué está mal conmigo. Los médicos no pueden encontrar nada. Pero sé que algo está allí. Algo dentro de mí. Algo malo. Algo que quiere lastimar gente. Y tengo tanto miedo de que un día mate a alguien. Tal vez Jan. Tal vez uno de mis hijos. Y no recordaré haberlo hecho. Lorraine se inclinó hacia adelante. Tomó la mano de Bill. No está loco, dijo suavemente.
No está enfermo. No físicamente. No mentalmente. Bill la miró. Entonces, ¿qué está mal conmigo? Está poseído, dijo Lorraine, por espíritu demoníaco. Específicamente, por lo que llamamos espíritu lobo. Es entidad que se manifiesta con características animales. Lobos específicamente. Fuerza sobrehumana. Comportamiento salvaje. Gruñidos. Es todo consistente con este tipo de posesión. Bill parpadeó. Se rió nerviosamente. ¿Posesión demoníaca? ¿Como en películas? Eso es, quiero decir, eso es. Se detuvo. Miró a Jan. Ella lo miraba seriamente. Luego miró de vuelta a los Warren. ¿Ustedes realmente creen eso? Más que creerlo, dijo Ed. Lo sabemos. Hemos investigado cientos de casos durante 45 años. Conocemos las señales. Usted exhibe cada una de ellas. Y hay buenas noticias. Buenas noticias. Bill sonaba escéptico. Podemos ayudarlo, dijo Lorraine. Conocemos sacerdote en Connecticut. Bishop Robert M. Sekena. Ha realizado muchos exorcismos exitosos. Si viene con nosotros a Estados Unidos, podemos liberarlo de esta entidad. Permanentemente. Bill sacudió la cabeza. No puedo pagar viaje a América. Apenas puedo pagar las facturas aquí. No necesita pagar, dijo Ed. Conocemos periódico tabloid, The People. Están interesados en historia. Patrocinarán el viaje. A cambio, les da derechos para cubrir la historia después. Bill miró a Jan. Ella estaba llorando silenciosamente. Bill, dijo, tienes que ir. No puedo vivir así más. Con miedo cada día de que pierdas control. De que lastimes a alguien. De que te maten tratando de detenerte. Si hay oportunidad, cualquier oportunidad de que esto termine, tienes que tomarla. Bill asintió lentamente. Está bien. Iré. ¿Cuándo? Necesitamos hacer arreglos, dijo Ed. Probablemente semana o dos. Pero primero, necesito entender más. Bill, ¿recuerdas si hubo algo inusual cuando tenía 9 años? ¿Antes del primer incidente? ¿Jugó con tablero o ouija? ¿Visitó lugar embrujado? ¿Algo paranormal? Bill pensó duro. No, nada que recuerde. Era solo niño normal, jugando en jardín. Entonces el frío llegó. Y todo cambió. Ed frunció el ceño. Eso era inusual. Usualmente había punto de entrada. Algo que invitaba o permitía que entidad demoníaca se adjuntara. Pero a veces, raramente, demonios simplemente elegían víctima. Sin razón aparente. Sin provocación. Simplemente porque podían. ¿Ha habido historial familiar de algo similar?, preguntó Lorraine. ¿Alguien más en su familia ha experimentado fenómenos extraños? No, dijo Bill. Mis padres eran completamente normales. Nunca hablaron de nada paranormal. Nunca vi nada extraño excepto lo que me pasa a mí. Lorraine asintió. Eso también era posible. Algunas posesiones eran completamente aleatorias. Simplemente mala suerte. Los Warren pasaron siguiente hora explicando lo que pasaría. El exorcismo. ¿Qué esperar? Que probablemente sería aterrador. Que la entidad resistiría. Que habría batalla espiritual real. Pero funcionará, dijo Lorraine con confianza. Bishop M. Sekena es exorcista experimentado. Y con ayuda de Dios, lo liberaremos. Bill quería creerlo. Desesperadamente. Pero 40 años de esto lo habían hecho cauteloso. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy simplemente loco y ustedes están todos equivocados? No está loco, dijo Lorraine otra vez. Le prometo eso. Y funcionará. He visto muchos exorcismos. He visto qué pasa cuando entidad es expulsada. Persona vuelve a sí misma. Completamente. Será libre, Bill. Por primera vez desde que tenía 9 años, será completamente libre. Bill lloró. Jan lloró. Los Warren esperaron pacientemente. Sabían que era mucho procesar. Décadas de tormento. Años de no entender. Y ahora, finalmente, explicación. Y esperanza. Antes de irse, Lorraine hizo algo más. Sacó pequeño crucifijo de su bolso. Se lo ofreció a Bill. Lleve esto con usted. No detendrá los episodios. Pero puede ayudar. Puede darle fuerza. Y le recordará que no está solo. Que Dios está con usted. Bill tomó el crucifijo con manos temblorosas. Gracias. Por creerme. Por no pensar que estoy loco. Por querer ayudar.
Nadie más supo qué hacer. Los Warren se fueron esa noche, de vuelta a su hotel en Southend. Ed inmediatamente comenzó a hacer llamadas. Avisó a MC Kenna en Connecticut, al periódico The People, haciendo arreglos, coordinando fechas, organizando vuelos. Lorraine se sentó sola por momento, reflexionando. De todos los casos que habían investigado, este era único. Nunca habían visto posesión por espíritu lobo antes. Era primera vez. Eso la emocionaba profesionalmente, pero también la asustaba. ¿Qué si era diferente de otras posesiones? ¿Qué si requerían técnica diferente? ¿Qué si Bishop MC Kenna no podía expulsarlo? ¿Qué si fallaban? Pero luego recordó la cara de Bill, el terror en sus ojos, la desesperación, y supo que tenían que intentarlo. Incluso si fallaban, tenían que intentarlo, porque nadie más lo haría. Nadie más creía. Solo ellos. 2 semanas después, Bill y Jan Ramsey estaban en avión hacia Connecticut. El periódico The People había cumplido su promesa. Pagó vuelos, hotel, todo. Bill estaba nervioso durante todo el vuelo. No por volar, sino por lo que vendría después. El exorcismo. ¿Qué pasaría? ¿Dolería? ¿Funcionaría? ¿Qué si la entidad se resistía violentamente? ¿Qué si lastimaba a alguien durante el ritual? Jan sostenía su mano. Estará bien, susurraba. Los Warren saben lo que hacen. Confía en ellos. Bill asintió, pero no estaba seguro de que estaría bien. Durante 40 años, esto había sido parte de él. Aterrador. Incontrolable. Pero parte de él. ¿Cómo sería estar sin ello? ¿Quién sería sin esto? Aterrizaron en Nueva York. Los Warren los recogieron. Condujeron a Monroe, Connecticut. Pequeña ciudad. Tranquila. La iglesia Our Lady of the Rosary estaba en el centro. Edificio modesto. Nada dramático. Pero dentro, Bishop Robert MC Kenna esperaba. MC Kenna era hombre de 60 y tantos. Cabello gris. Ojos amables pero firmes. Había realizado docenas de exorcismos durante su carrera. Sabía lo que enfrentaba. Sabía que iba a ser difícil. Se reunieron en rectoría de la iglesia. MC Kenna, los Warren, Bill y Jan. MC Kenna explicó el proceso. El ritual sería en latín. Comandos a la entidad para identificarse. Comandos para partir. Oraciones. Agua bendita. Crucifijo. Será intenso, advirtió MC Kenna. La entidad resistirá. Intentará aferrarse. Puede ponerse violento. Los Warren estarán allí para ayudar a contenerlo si es necesario. Pero necesito que entienda, esto es guerra espiritual. Real. Peligrosa. Pero con fe de Dios, venceremos. Bill tragó saliva. Entiendo. Estoy listo. ¿Estás seguro?, preguntó MC Kenna. Una vez que comencemos, no podemos detenernos. Sin importar qué pase. Tenemos que continuar hasta que la entidad sea expulsada o hasta que yo determine que necesitamos pausar y reagrupar. Estoy seguro, dijo Bill firmemente. He vivido con esto 40 años. Estoy listo para que termine. MC Kenna asintió. Entonces comenzaremos mañana por la noche. Prepárese, rece, y sepa que todos estaremos rezando con usted y por usted. Esa noche, en hotel, Bill apenas durmió. No por miedo de transformarse, sino por anticipación. Mañana, todo podría cambiar. Mañana, podría ser libre. O mañana, podría descubrir que los Warren estaban equivocados. Que realmente estaba solo loco. Y que no había cura. Y entonces, alrededor de 3 de la madrugada, Bill sintió el frío. El mismo frío. Aquí, en Connecticut. Miles de millas de casa. La entidad lo había seguido. Por supuesto que lo había seguido. Era parte de él. Bill miró a Jan durmiendo junto a él. El frío se intensificó. El olor llegó. Pútrido. Muerte. La rabia comenzó a surgir. Y Bill, desesperadamente tratando de mantener control, se levantó de la cama. Caminó hacia Jan. Sus manos se extendieron. Hacia su cuello. La parte de él que todavía era Bill gritaba en su mente. No, no. Ella es tu esposa. La amas. Pero la parte que era el lobo no le importaba. Quería matar. Necesitaba matar. Las manos de Bill tocaron el cuello de Jan. Comenzaron a apretar. Jan despertó. Sus ojos se abrieron de par en par. Vio a Bill sobre ella. Vio sus ojos. Ojos de lobo.
y gritó. Bill apretó más fuerte. Jan no podía respirar. Luchaba, golpeando, arañando, pero Bill era demasiado fuerte. La habitación comenzó a oscurecerse para Jan. Estaba muriendo. Su esposo la estaba matando. Entonces Bill gruñó. Sonido animal. Y soltó. Retrocedió. Cayó al suelo. Temblando. Llorando. Jan. Dios. Jan. Lo siento. Lo siento mucho. Jan jadeaba por aire. Cuello rojo donde sus manos habían estado. Aterrorizada. Pero viva. Bill se acurrucó en esquina. Sollozando. Casi te maté. Casi, esto tiene que terminar. Mañana. Tiene que terminar mañana. O me mataré yo mismo. No puedo vivir así. No puedo arriesgarte. No puedo. Jan, todavía temblando, fue hacia él. Lo abrazó. No fue tu culpa. Era eso. Esa cosa. Pero mañana se irá. Mañana serás libre. Yo lo sé. Pero Bill no estaba tan seguro. Y mientras yacía allí, sostenido por su esposa, rezó por primera vez en años. Rezó que los Warren tuvieran razón. Que M. Kenna pudiera ayudar. Que mañana, finalmente, esto terminaría. De una forma u otra. 17 de junio de 1989. Monroe, Connecticut. La iglesia Our Lady of the Rosary. Bill Ramsey estaba sentado en silla simple en el centro del santuario. La iglesia estaba vacía excepto por 5 personas. Bishop Robert M. Kenna, Eddie Lorraine Warren, Jan Ramsey, y un camarógrafo que los Warren habían traído para documentar el evento. La decisión de filmar fue controvertida. M. Kenna inicialmente se opuso. Esto no es entretenimiento. No es espectáculo. Pero Ed argumentó, es documentación. Evidencia. Demasiadas personas dudan de lo paranormal porque no hay prueba. Esto será prueba. Además, si funciona, Bill querrá recordar el día en que fue liberado. M. Kenna finalmente aceptó. Pero bajo condiciones estrictas. Solo un camarógrafo. Sin interrupciones. Si pedía que detuvieran la filmación en cualquier momento, debían hacerlo inmediatamente. Las velas estaban encendidas alrededor del altar. El crucifijo miraba hacia abajo desde la pared. El olor a incienso llenaba el aire. Bill estaba nervioso. Después del incidente de anoche, cuando casi mató a Jan, no había dormido. Había pasado el día en oración. Algo que no hacía desde niño. No era hombre particularmente religioso. Pero ahora necesitaba creer. Necesitaba creer que había poder más fuerte que lo que vivía dentro de él. Que Dios podía expulsar lo que ningún médico podía curar. Jan estaba sentada en banco trasero. Sus dedos apretaban rosario que Lorraine le había dado. Sus ojos no dejaban a Bill. Después de anoche, parte de ella tenía miedo de él. Pero otra parte, la parte que lo amaba, sabía que no era su culpa. Era la cosa. Siempre había sido la cosa. M. Kenna se paró frente a Bill. Vestía sotana completa. Estola violeta alrededor de su cuello. Sostenía libro de rituales en una mano. Crucifijo en la otra. Sus ojos miraron a Bill con compasión. ¿Está listo, hijo? Bill asintió. Su voz era apenas susurro. Sí, padre. Entonces comencemos. M. Kenna abrió el libro. Comenzó a leer. En latín. Palabras que Bill no entendía. Pero las palabras no importaban. Era la intención detrás de ellas. El poder detrás de ellas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Bill escuchaba. Tratando de concentrarse en las palabras. Tratando de mantenerse presente. Pero sentía algo retorciéndose dentro de él. Algo despertando. Algo que reconocía lo que estaba pasando. Y no le gustaba. Los primeros 30 minutos pasaron tranquilamente. M. Kenna leía. Comandaba. Ordenaba a cualquier espíritu impuro que se identificara. Que revelara su nombre. Que explicara por qué había tomado posesión de este hombre. Bill permanecía sentado. Quieto. Escuchando. Nada dramático estaba pasando. Ed y Lorraine intercambiaron miradas. Esto era normal. Las entidades raramente respondían inmediatamente. Primero trataban de esconderse. De pretender que no estaban allí. Esperaban que el exorcista se rindiera. Pero M. Kenna no era novato. Había hecho esto muchas veces. Sabía ser paciente. Sabía que eventualmente, la entidad tendría que responder. Tendría que revelarse. Y entonces,
32 minutos después de iniciado el ritual, Bill cambió. Su rostro comenzó a contorsionarse, lentamente al principio. Músculos tirándose en direcciones antinaturales. Mandíbula moviéndose ligeramente de lado a lado. Ojos entrecerrándose. Jan jadeó. Ed se puso de pie, listo para intervenir si fuera necesario. Lorraine cerró sus ojos, concentrándose, tratando de sentir la presencia, de entender contra qué estaban luchando. Las manos de Bill comenzaron a cambiar, dedos curvándose, no completamente cerrados en puños, pero curvados, como garras, como si estuviera tratando de formar algo que manos humanas no podían formar. Un sonido salió de su garganta, bajo, gutural, gruñido, el mismo gruñido que había aterrorizado a docenas de personas en Southend, el mismo gruñido que había precedido cada ataque violento. Kenna no se detuvo. Su voz se hizo más fuerte, más comandante. Te ordeno, espíritu impuro, quien quiera que seas, junto con todos tus secuaces que infestan a este siervo de Dios, que por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, me digas tu nombre, el día y la hora de tu partida. El gruñido se hizo más fuerte. Bill se retorció en la silla. Su cuerpo se arqueaba, hombros encorvándose hacia adelante. Exactamente la postura que testigos habían descrito. Como si estuviera tratando de caminar en 4 patas pero estuviera forzado a permanecer en 2. Jan comenzó a llorar silenciosamente. Ver a su esposo así. Ver la transformación que había escuchado pero nunca presenciado completamente. Era aterrador. Más aterrador de lo que había imaginado. Y entonces Bill habló. Pero no era su voz. Era voz más profunda. Más ronca. Con acento que no era suyo. Difícil de ubicar. Antiguo de alguna manera. Déjame en paz. Él es mío. Ha sido mío por 40 años. Kenna no retrocedió. No mostró miedo. No es tuyo. Es hijo de Dios. Y te ordeno en el nombre de Jesucristo que te identifiques. Bill gruñó más fuerte. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla con tanta fuerza que la madera crujió. Su cuerpo temblaba violentamente. La batalla entre Bill y la entidad estaba alcanzando punto crítico. Soy lobo. Soy cazador. Soy muerte. La voz que no era de Bill rugió. Y no partiré. Kenna levantó el crucifijo. Lo sostuvo frente a la cara de Bill. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno partir. Bill gritó. No gruñido esta vez. Grito real. De agonía. De furia. De algo siendo forzado a hacer algo que no quería hacer. Se lanzó hacia adelante, tratando de agarrar a Kenna. Sus manos extendidas. Dedos curvados como garras. Boca abierta. Dientes expuestos. Ed se movió rápidamente. Agarró a Bill por detrás. Sosteniendo sus brazos. Bill era fuerte. Increíblemente fuerte. Ed, hombre grande y experimentado en contener víctimas de posesión, luchaba para mantenerlo quieto. Lorraine se unió, ayudando a Ed. Entre los dos, apenas podían contener a Bill. Él se retorcía, gruñía, intentaba morder cualquier cosa que estuviera cerca, como animal salvaje atrapado. Jan quería correr hacia adelante, ayudar, hacer algo, pero Lorraine le había instruido específicamente quedarse atrás. No importa qué pasara, no importa qué tan malo se viera, tenía que quedarse atrás. Porque si Bill lograba liberarse, podría atacarla primero. Y en estado poseído, no reconocería que era su esposa. Kenna continuó el ritual. Su voz nunca titubeó. Nunca mostró duda. Por el signo de la Santa Cruz, líbranos de nuestros enemigos, Dios nuestro. Te lo pedimos, óyenos. Dios santo, Dios fuerte, Dios inmortal, ten piedad de nosotros. Bill gritó otra vez. Pero esta vez el grito era diferente. Menos agresivo, más desesperado, como si algo estuviera siendo arrancado de él. Algo que había estado arraigado profundamente durante 4 décadas. Algo que no quería irse pero estaba siendo forzado a salir. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, tan lejos que Ed pensó que su espina podría romperse. Los ojos de Bill rodaron hacia atrás en su cabeza. Solo el blanco visible. Espuma apareció en las comisuras de su boca. Y entonces, en voz que era mitad Bill y mitad algo más, gritó, no, no puedes hacerme salir. Soy parte de él. Soy él. No lo eres. Kenna gritó de vuelta. Eres intruso,
invasor, y en el nombre de Jesucristo, te ordeno partir de este hombre. Lo que sucedió después fue capturado en cámara, y se convertiría en uno de los pedazos de evidencia más convincentes de posesión demoníaca genuina que los Warren jamás recopilarían. Bill dejó de luchar. Su cuerpo se quedó completamente quieto, rígido, como estatua. Sus ojos seguían rodados hacia atrás, su boca abierta. Y entonces, desde lo profundo de su garganta, vino sonido. No era gruñido, no era grito, no era nada que garganta humana debiera poder producir. Era aullido, largo, prolongado, exactamente como lobo aullando a la luna, pero con calidad más oscura, más maligna, como si miles de lobos estuvieran aullando al mismo tiempo a través de un hombre. El sonido llenó la iglesia, rebotó en las paredes, hizo que las velas parpadearan. Jan se cubrió las orejas. El camarógrafo retrocedió pero mantuvo la cámara filmando. El aullido duró casi 30 segundos completos. Imposible. Ningún humano podía sostener nota durante tanto tiempo sin respirar. Pero Bill lo estaba haciendo. O más bien, la cosa dentro de Bill lo estaba haciendo. Y entonces, tan abruptamente como comenzó, se detuvo. Bill colapsó. Completamente flácido. Ed y Lorraine casi lo dejaron caer. Lo bajaron suavemente a la silla. Su cabeza colgaba hacia adelante. Barbilla contra pecho. No se movía. Por momento terrible, todos pensaron que había muerto. Jan gritó, «Bill». Comenzó a correr hacia adelante. Lorraine la detuvo. «Espera. Todavía no. Necesitamos asegurarnos de que se fue». M. Kenna se acercó. Puso su mano en la frente de Bill. Susurró oración. Luego, más fuerte, «Bill. Bill Ramsey. ¿Puedes escucharme?» Nada. Sin respuesta. Sin movimiento. Bill, M. Kenna trató otra vez. «En el nombre de Dios, regresa. Es seguro ahora». Se fue. «Regresa». Lentamente, muy lentamente, Bill levantó la cabeza. Sus ojos parpadearon. Abiertos. Y por primera vez en 40 años, eran solo sus ojos. No había nada más mirando desde detrás de ellos. No había sombra. No había presencia extraña. Solo Bill. Miró alrededor. Confundido. ¿Qué? ¿Qué pasó? Su voz era suya. Completamente suya. Sin rastro del gruñido. Sin rastro de la otra cosa. Lorraine sonrió. Lágrimas en sus ojos. Se fue, Bill. El espíritu se fue. Estás libre. Bill parpadeó. Procesando. ¿Libre? ¿Quiere decir? Miró sus manos. Las giró. Las examinó. Como si las viera por primera vez. Me siento diferente. Me siento ligero. Como si algo pesado que había estado cargando simplemente desapareció. M. Kenna asintió. Porque desapareció. La entidad que lo había poseído ha sido expulsada. En el nombre de Cristo, fue forzada a partir. Ya no tiene poder sobre usted. Jan finalmente corrió hacia adelante. Abrazó a Bill con fuerza. Sollozando. ¿De verdad se fue? ¿De verdad? Bill la abrazó de vuelta. Y mientras la sostenía, comenzó a llorar también. Se fue. Puedo sentirlo. O más bien, no puedo sentirlo. Siempre estaba allí. En el fondo. Esperando. Observando. Pero ahora, no hay nada. Solo yo. Solo yo otra vez. Ed se paró junto a Lorraine. Puso su brazo alrededor de ella. Habían visto muchos exorcismos exitosos. Pero este era especial. Este era único. El primer espíritu lobo que habían encontrado. Y habían logrado expulsarlo. El camarógrafo seguía filmando. Capturando el momento. Las lágrimas. Los abrazos. El alivio. La alegría. La libertad. M. Kenna comenzó oración final de acción de gracias. Bill y Jan se arrodillaron. Ed y Lorraine también. Todos rezando juntos. Agradeciendo a Dios por liberación. Por victoria. Por fin del tormento de 40 años. Cuando la oración terminó, Bill se puso de pie. Se veía diferente. Más alto de alguna manera. Como si peso literal hubiera sido levantado de sus hombros. Porque lo había sido. ¿Qué hago ahora?, preguntó Bill. ¿Volverá? ¿Necesito hacer algo para mantenerlo alejado? M. Kenna puso su mano en el hombro de Bill. Viva su vida. Ame a su esposa. Esté con sus hijos. Asista a misa regularmente. Rece.
Mantenga su fe fuerte. Esas cosas lo protegerán. Pero la entidad misma se fue. No volverá. Le prometo eso. Bill asintió. Quería creerlo. Quería creer que realmente había terminado. Pero 40 años de vivir con esto lo habían hecho cauteloso. ¿Y si hay otro episodio? ¿Qué si mañana siento el frío otra vez? No lo sentirá, dijo Lorraine con confianza. He visto muchos exorcismos. Sé cómo se ve cuando entidad se va completamente. Se fue, Bill. Completamente. Permanentemente. Salieron de la iglesia juntos. Era noche tardía. Estrellas brillando arriba. Aire fresco. Bill respiró profundamente. El aire sabía diferente. Olía diferente. Todo se sentía diferente. Por primera vez desde que tenía 9 años, dijo Bill en voz baja, me siento humano. Completamente humano. Sin nada más escondido dentro. Jan lloró de nuevo. Lágrimas de alegría esta vez. Podemos tener vida normal ahora. Puedes volver a trabajar. Podemos estar con nuestros hijos sin miedo. Podemos dormir por las noches sin preocuparnos de que te transformes y lastimes a alguien. Podemos solo vivir. Los Warren se quedaron con ellos durante unos minutos más, dando instrucciones finales, números de contacto si necesitaban algo, pero principalmente solo compartiendo el momento, celebrando victoria que había sido difícilmente ganada. Antes de separarse, Bill abrazó a ambos Warren. No sé cómo agradecerles. Me salvaron la vida. Literalmente. Si no hubieran venido a Inglaterra, si no me hubieran ayudado, no sé qué habría pasado. Probablemente habría matado a alguien eventualmente. O alguien me habría matado defendiéndose. Ustedes me dieron mi vida de vuelta. Lorraine sonrió. No nos agradezca. Agradezca a Dios. Nosotros solo fuimos instrumentos. Él hizo el trabajo real. Ed agregó, y Bill, si alguna vez duda, si alguna vez tiene miedo de que podría volver, solo recuerde esta noche. Recuerde cómo se siente ahora. Esa es su verdadera identidad. No el lobo. No la cosa que lo controló. Usted. Bill Ramsey. Esposo. Padre. Hombre bueno. Ese es quien realmente es. Bill asintió, grabando esas palabras en su memoria, porque sabía que en días difíciles, en momentos de duda, necesitaría recordarlas. Los Warren volvieron a su hotel esa noche exhaustos pero satisfechos. Habían hecho lo que vinieron a hacer. Habían ayudado a hombre que nadie más podía ayudar. Habían enfrentado tipo de posesión que nunca habían visto antes. Y habían triunfado. De todos nuestros casos, dijo Lorraine mientras se preparaban para dormir, este es uno del que estoy más orgullosa. Ed asintió. Porque no solo expulsamos demonio. Le dimos esperanza a hombre que había perdido toda esperanza. Le mostramos que no estaba loco, que no era monstruo, que era víctima, y que podía ser salvado. Exactamente, dijo Lorraine. Y mañana, cuando Bill se despierte, se despertará libre. Por primera vez en su vida adulta, se despertará completamente libre. Y tenía razón. La mañana siguiente, Bill Ramsey se despertó en su habitación de hotel. El sol entraba por la ventana. Jan dormía pacíficamente junto a él. Y por primera vez que podía recordar desde infancia, no sentía miedo al despertar. No sentía presencia oscura acechando en fondo de su mente. No sentía nada excepto paz. Se levantó tranquilamente. Fue a la ventana. Miró Monroe, Connecticut. Pueblo pequeño y tranquilo en América donde milagro había ocurrido. Donde 40 años de tormento habían terminado en una noche. Gracias, susurró Bill. Adiós. A los Warren. A M.C. Kenna. A cualquiera que estuviera escuchando. Gracias por mi vida de vuelta. Y en ese momento, mientras el sol de la mañana bañaba su rostro, Bill Ramsey supo con absoluta certeza que realmente había terminado. El hombre lobo de Southend ya no existía. Solo existía Bill. Solo el hombre. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Bill y Jan Ramsey regresaron a Inglaterra 2 días después del exorcismo. El periódico The People, que había patrocinado el viaje, quería entrevista completa. Bill aceptó. Había prometido darles la historia. Y además, quería que la gente supiera. Quería que otros que sufrían cosas inexplicables supieran que había esperanza. El artículo se publicó una semana después. El hombre lobo de Southend, curado por exorcismo en América. La historia era sensacionalista, como era típico de tabloides. Pero los hechos esenciales eran correctos.
Bill había ido a Connecticut. Había sido sometido a exorcismo. Y según él, estaba completamente curado. La reacción fue mixta. Algunos creyeron. Otros fueron escépticos. Los medios principales trataron la historia con distancia irónica. Hombre afirma que exorcismo curó su posesión de lobo. El tono implícito era claro, esto era fantasía. Superstición. No algo que personas racionales deberían tomar en serio. Pero la policía de Southend prestaba atención. Especialmente detective sargento Peter Hamilton. Hamilton había visto a Bill Ramsey en sus peores momentos. Había estado presente cuando Bill atacó a oficiales en la estación. Había visto la fuerza sobrehumana. Los gruñidos. Los ojos que no eran completamente humanos. Hamilton no sabía si creer en posesión demoníaca. Pero sabía que algo había estado genuinamente mal con Bill. Y si ahora estaba curado, Hamilton quería saberlo. Llamó a Bill unas semanas después de su regreso. Bill, soy Peter Hamilton. ¿Cómo se siente? Bill sonrió al teléfono. Me siento bien, detective. Mejor que en años. Décadas, en realidad. ¿Ha tenido algún episodio desde Connecticut? Hamilton preguntó directamente. Ninguno, dijo Bill con confianza. Ni siquiera señales. No más frío. No más olores extraños. No más sensación de algo esperando dentro de mí. Se fue completamente. Hamilton hizo pausa. Bill, sé que probablemente no quiere escuchar esto. Pero necesito ser honesto. Usted tuvo periodos de calma antes. 15 años entre el primer incidente y el segundo. Años entre algunos de los ataques posteriores. ¿Cómo sabe que esto es diferente? Bill había pensado en eso también. Era pregunta válida. Es diferente, dijo finalmente. Es difícil de explicar si nunca lo has experimentado. Pero cuando la cosa estaba dentro de mí, siempre podía sentirla. Incluso durante los periodos tranquilos. Era como tener a alguien parado detrás de ti. No lo ves. Pero sabes que está allí. Puedes sentir su presencia. Después del exorcismo, continuó Bill, esa sensación desapareció. Completamente. Por primera vez en 40 años, cuando miro sobre mi hombro, no hay nada allí. Estoy solo en mi propia mente. Esa es la diferencia. Hamilton consideró esto. Espero que tenga razón, Bill. Sinceramente lo espero. Pero manténgame informado. Si algo cambia. Si siente algo inusual. Llámeme inmediatamente. Lo haré, prometió Bill. Pero no será necesario. Esto terminó. Y pasaron semanas. Luego meses. Bill volvió al trabajo como carpintero. Hacía muebles. Reparaba casas. Vida completamente normal. Ya notaba la diferencia también. Dormía mejor. No se despertaba en pánico verificando si Bill estaba teniendo episodio. No saltaba cada vez que él se movía repentinamente. Sus hijos notaron que papá era diferente. Más relajado. Más presente. Como si peso que no sabían que cargaba finalmente se hubiera ido. Los Warren mantenían contacto regular. Lorraine llamaba cada pocas semanas. ¿Cómo está, Bill? Perfectamente bien, Lorraine. Ni un solo problema. Ed estaba compilando notas para libros sobre el caso. Quería documentarlo apropiadamente. Era demasiado único. Demasiado importante. El primer caso documentado de posesión por espíritu lobo que habían encontrado. Necesitaba ser preservado. Estudiado. Compartido con otros investigadores paranormales. Ed contactó a escritor llamado Robert David Chase. Chase había trabajado con los Warren antes. Sabía cómo escribir sobre lo paranormal de manera que era tanto respetuosa como accesible. Juntos, comenzaron trabajo en libro que eventualmente sería publicado en 1991, Werewolf, A True Story of Demonic Possession. El libro incluiría testimonios de Bill, de Jan, de los oficiales de Southend, de M.C. Kenna, de los Warren mismos. Y crucialmente, incluiría fotos del exorcismo. Tomadas del video que se había filmado esa noche en Monroe. Pero no todos en Southend estaban contentos con la atención continua. Algunos vecinos pensaban que Bill debería dejar el tema tranquilo. Ya pasó. ¿Por qué seguir hablando de ello? ¿Por qué no simplemente seguir con tu vida? Bill entendía su perspectiva, pero también sentía responsabilidad. Si su historia podía ayudar aunque sea a una persona que sufriera algo similar, valía la pena contarla. Hubo escépticos vocales también, particularmente en comunidad médica y psiquiátrica.
Un psiquiatra local escribió artículo en periódico médico argumentando que Bill probablemente había sufrido de forma rara de epilepsia del lóbulo temporal, que los episodios eran convulsiones parciales complejas, que la aparente cura era coincidencia, o placebo, o simplemente que los episodios habían seguido su curso natural y terminado. Bill leyó el artículo. No se enojó. Que piensen lo que quieran, le dijo a Jan. Yo sé lo que experimenté. Sé lo que se fue. Eso es suficiente para mí. En 1992, 3 años después del exorcismo, Bill hizo su última aparición pública importante. El programa de televisión Sightings quería hacer seguimiento. El mismo show donde los Warren originalmente habían visto la historia de Bill. Querían actualización. ¿Cómo estaba Bill 3 años después? ¿Había habido algún episodio? ¿Todavía creía que había estado poseído? Bill aceptó aparecer. Voló a Estados Unidos para la filmación. En la entrevista, fue claro y directo. Desde el exorcismo en 1989, no he tenido un solo episodio. Ni uno. Antes de eso, estaban aumentando en frecuencia y severidad. Si el exorcismo no hubiera funcionado, habría tenido más episodios para ahora. Probablemente muchos más. Pero no he tenido ninguno. Eso me dice que funcionó. El entrevistador preguntó, ¿pero cómo explica los periodos largos sin episodios antes del exorcismo? Tuvo 15 años entre el primero y el segundo. ¿Qué hace a este periodo de 3 años diferente? Bill repitió lo que le había dicho a Hamilton. La sensación de presencia desapareció. Durante esos años tranquilos, todavía estaba allí, esperando. Ahora no hay nada. Estoy solo conmigo mismo. Por primera vez desde que tenía 9 años. La entrevista también incluyó clips del video del exorcismo. Audiencia vio la transformación. El rostro de Bill contorsionándose. Las manos formando garras. Escucharon el aullido. Ese sonido imposible, prolongado y antinatural. Y mucha gente que vio ese clip, incluso escépticos, admitieron que era perturbador. Que era difícil explicar. Que parecía genuino de manera que efectos especiales o actuación no podrían replicar fácilmente. Después de la aparición en Sightings, Bill decidió retirarse de ojo público. Había contado su historia. Había hecho lo que necesitaba hacer. Ahora quería simplemente vivir su vida tranquilamente. Los Warren respetaron su decisión. Lorraine mantuvo contacto ocasional. Cumpleaños. Navidad. Solo para verificar. Y cada vez, la respuesta era la misma. Bill estaba bien. Completamente bien. En 2000, Ed Warren sufrió derrame cerebral. Se recuperó pero quedó parcialmente paralizado. Lorraine se convirtió en su cuidadora primaria. Seguían trabajando en casos cuando podían, pero a ritmo más lento, más selectivamente. Pero nunca olvidaron el caso de Bill Ramsey. Lorraine frecuentemente decía que era uno de sus casos favoritos. Porque ayudamos a hombre bueno, explicaba. Muchos de nuestros casos involucran lugares embrujados, objetos malditos, cosas. Pero Bill era persona. Persona decente atormentada por algo que no podía controlar. Y pudimos liberarlo. Esa es la razón por la que hacemos este trabajo. Ed, antes de su derrame, había dado muchas conferencias sobre el caso. Lo usaba como ejemplo de cómo posesión demoníaca podía manifestarse de formas diferentes. No siempre es como en películas, decía. No siempre es niña en cama levitando y vomitando. A veces es hombre ordinario que ocasionalmente se transforma en algo más. Algo salvaje. Algo que no es él. La policía de Essex, la fuerza que cubría Southend, estaba tan agradecida con los Warren que les enviaron regalo oficial. Era placa conmemorativa. Y 2 cascos policiales británicos. Uno masculino, uno femenino. Los Warren los exhibieron orgullosamente en su Museo del Oculto en Connecticut. Entre los cientos de objetos malditos y artefactos paranormales, esos cascos representaban algo diferente. Representaban gratitud. Representaban éxito. Representaban vida salvada. Los oficiales que habían peleado con Bill, que lo habían visto en sus peores momentos, habían expresado privadamente a los Warren su alivio. No queríamos volver a encontrarnos con él, admitió uno. Incluso después de que ustedes dijeron que estaba curado. Nos asustaba. El Bill normal era buena persona. Pero el otro Bill, el Bill Lobo, era aterrador. Más aterrador que cualquier criminal violento que había arrestado. Porque no era criminal. Era algo peor. Era algo que no podíamos entender. A medida que pasaron los años,
La historia de Bill Ramsey se convirtió en leyenda local en Southend. Algunos la contaban con asombro. ¿Recuerdas al hombre lobo? ¿El tipo que fue exorcizado en América? Otros la contaban con escepticismo. Solo era hombre con enfermedad mental. Los Warren lo convencieron de que estaba poseído. Placebo lo curó. Pero nadie que realmente conocía a Bill, que había vivido a través de esos años con él, dudaba que algo real había cambiado después del exorcismo. Jan especialmente. Ella sabía mejor que nadie. Había dormido junto a él durante los peores años. Había visto la transformación en sus ojos. Había sentido sus manos alrededor de su cuello esa noche horrible en Connecticut. La gente puede pensar lo que quiera, decía Jan cuando preguntaban. Yo sé lo que vivimos. Yo sé lo que se fue. Y estoy agradecida cada día de que los Warren nos ayudaran. Sin ellos, no sé si Bill todavía estaría vivo. O si yo lo estaría. Los hijos de Bill, ahora adultos, tenían sus propios sentimientos sobre todo. Habían crecido con padre que ocasionalmente tenía episodios. No habían entendido completamente qué estaba pasando. Solo sabían que a veces papá tenía que ir al hospital, que a veces la policía venía, que mamá estaba frecuentemente preocupada y asustada. Después del exorcismo, notaron cambio. Papá estaba más feliz, más relajado, más presente. Como nube oscura que había estado sobre familia finalmente se levantó. Solo cuando fueron mayores, y Bill les contó la historia completa, entendieron verdadera magnitud de lo que había pasado. Algunos creían completamente, otros eran más escépticos, pero todos estaban agradecidos de que, de cualquier manera, papá estaba mejor. Eso era lo que importaba. En 2006, Ed Warren falleció a los 79 años. Su funeral fue asistido por cientos de personas. Investigadores paranormales de todo el mundo. Familias que habían ayudado. Sacerdotes. Policías. Y entre los asistentes, aunque no muchos lo notaron, estaba Bill Ramsey. Bill voló desde Inglaterra para pagar sus respetos. Había llevado flores. Y carta escrita a mano para Lorraine. En ella, escribió, Ed me dio mi vida de vuelta. Nunca podré pagarlo. Pero quiero que sepa cuánto significó. Cuánto todavía significa. Cada día que vivo como hombre libre es gracias a él y a usted. Lorraine lloró cuando leyó la carta. Ed habría estado tan orgulloso, susurró. Después de la muerte de Ed, Lorraine continuó trabajando. Más lentamente. Más selectivamente. Pero el trabajo continuó. Y siempre, cuando hablaba sobre sus casos favoritos, mencionaba a Bill Ramsey. Ese caso me enseñó algo importante, decía en conferencias. Me enseñó que las posesiones pueden tomar formas que nunca esperamos. Que tenemos que mantener mentes abiertas. Que no podemos asumir que sabemos cómo se manifestará el mal. Porque es creativo. Es adaptable. Y a veces, se disfraza de formas que ni siquiera reconocemos como posesión. El libro Werewolf, A True Story of Demonic Possession, siguió vendiéndose constantemente durante años. No fue bestseller masivo como algunos de los otros libros de los Warren. Pero tuvo audiencia dedicada. Gente interesada en lo paranormal. Investigadores. Escépticos curiosos. Y ocasionalmente, personas que experimentaban cosas similares a Bill. Que encontraban esperanza en su historia. Bill mismo vivió tranquilamente el resto de su vida. Seguía trabajando como carpintero hasta jubilación. Pasaba tiempo con nietos. Iba a pescar. Hacía jardinería. Vida ordinaria. Vida maravillosamente ordinaria. Exactamente lo que había deseado durante 40 años. A veces, muy raramente, alguien lo reconocía. ¿Eres tú? ¿El hombre lobo de Southend? Bill sonreía educadamente. Sí, ese soy yo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Estoy bien ahora. Y si presionaban por más detalles, Bill era amable pero firme. No es algo sobre lo que hablo mucho más. Fue capítulo difícil de mi vida. Pero terminó. Los Warren me ayudaron. Estoy agradecido. Y ahora solo quiero disfrutar el tiempo que me queda. Nadie sabe exactamente cuándo Bill Ramsey murió. Se retiró completamente de vida pública después de 1992. Los registros no están disponibles públicamente. Pero quienes lo conocieron esperan que viviera larga vida. Vida llena de paz que había sido negada durante tanto tiempo. Vida libre del lobo. Y su legado permanece. No como el hombre lobo de Southend, sino como el hombre que fue liberado. Como testimonio de que incluso las posesiones más inusuales pueden ser vencidas.
Que hay esperanza incluso en casos que parecen sin esperanza. Que la fe, combinada con conocimiento y experiencia, puede triunfar sobre el mal. Los Warren usaron su caso en entrenamientos para nuevos investigadores paranormales. No asuman, enseñaban. No descarten algo solo porque nunca lo han visto antes. Nosotros nunca habíamos visto espíritu lobo antes de Bill. Si hubiéramos asumido que no existía, nunca lo habríamos ayudado. Y en algún lugar, en alguna estación de policía en Essex, probablemente todavía hay informes archivados. Reportes de incidentes que describen hombre ordinario que ocasionalmente se transformaba en algo extraordinario. Reportes que terminan abruptamente en 1989. Sin explicación oficial de por qué. Pero aquellos que estuvieron allí saben por qué. Saben que 2 demonólogos estadounidenses volaron a través del océano porque vieron hombre en televisión y supieron que podían ayudar. Saben que en pequeña iglesia en Connecticut, milagro ocurrió. Saben que Bill Ramsey fue liberado. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Esa es la historia. Esa es la verdad. Y ahora, 36 años después, podemos decir con certeza, funcionó. El exorcismo funcionó. Bill Ramsey fue liberado. Y permaneció libre hasta el fin de sus días.